Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidas, pero sobre todo bienvenidas y bienvenidas a The Pentagram. Vuestro podcast preferido desde el primer minuto sobre magia y esoterismo. Y brujería, bienestar y bellerismo. Sí. Y bueno, vamos a empezar presentándonos para que nos conozcáis un poquito. Yo soy Car, soy Escorpio, lo siento. Pronombres she, her. Y bueno, somos todos de aquí de Granada, España, Andalucía, flamencole. Y nada, estoy en Historia del Arte en la Universidad de Granada. Y poco más, Historia del Arte o Historia del Hambre, como lo queráis llamar. Bueno, yo soy Micaela Cher, mi nombre de autora. Soy Escorpio también. Y pronombres she, her. Estudio interpretación y traducción en también la FUCGR. Y pues nada, pues aquí aguantando como podemos, pero la verdad es una carrera. Y yo soy Lulu y soy Piscis. Somos todas signos de agua. Y bueno, me parece importante decir que mis pronombres son masculino y neutro. O sea, no tengo problemas si me tratáis en femenino, pero prefiero a los otros. Y también soy Catiana, por favor no me ataquéis por eso. Y eso sería todo lo que tendría que decir. Yo solamente hago crochet, así que... Solamente no. Y muy bien. Obvio. Os pondremos el link a la cena de Lulu abajo. Obvio, en la descripción y también para los Instagram, los Pinterest no sé, porque quién sea lo de Pinterest, no me sé Pinterest. Exacto. Y nada, y bueno, vamos a hablar un poco de cómo comenzamos en el mundo de la magia, del esoterismo, cómo llegó nuestra vida. Y bueno, empezaré yo diciendo que la magia llegó mucho antes a mi vida de lo que realmente fui consciente. Realmente siempre me he criado en un entorno como muy mágico, pero ser consciente de que yo era bruja y de que era mi camino fue hacia los 15, 16 años, todavía estaba en la ESO. Y la verdad es que en la espiritualidad y el esoterismo me ayudó mucho en un momento de mi vida muy oscuro. Yo tenía muchísimos problemas con la depresión, con la ansiedad, y descubrí el esoterismo en ese momento. No voy a decir que me curó, obviamente, porque para eso ir al psicólogo, chiques, pero sí es verdad que me ayudó muchísimo, porque claro, cuando estás en un estado mental así en el que no encuentras sentido a nada, en el que todo es una mierda, todo es cruel, pues de repente como encontrar algo que te hace ver belleza en cualquier cosa, es decir, que un rayo de luz en la cara de repente tiene sentido y tiene, no sé, ver una brizna de hierba y de repente descubrir que tiene su lugar en el mundo y que tiene un sentido y tiene una belleza. Es como que me ayudó mucho a encontrar un sentido en la vida que no veía en ese estado mental en el que estaba, en las pequeñas cosas. Y me ayudó mucho a eso, a sanar y hacer también muchísima introspección, porque la magia es mucho eso también. Es una herramienta de sanación, entre otras muchísimas cosas. Y nada, me afilié a la Wicca, ojo, disclaimer, sé que la Wicca, que para quien no lo sepa, es un neopaganismo, ¿vale? Que nació en el siglo XX en Inglaterra y que está basado como en las creencias de los antiguos celtas, ¿vale? Pero es una nueva religión, por así decirlo. Y haciendo research y todo esto, pues como cuando escuchas una banda nueva que te encanta y de repente ves que el cantante principal es un violador y un pedófilo asqueroso, pues algo así me pasó con la Wicca, porque el fundador, ¿vale? Gerald Gardner, que era un ocultista inglés, pues por lo visto el tío era como muy homófobo y esas cosas, pero he de decir que soy Wicca ecléctica, es decir, que yo voy cogiendo un poco de aquí y de allá, cojo lo que me interesa, lo que resuena conmigo y ya, no es como que la siga a pies juntillas y, ¿sabes? Voy escogiendo un poco la información que decido que va bien conmigo y ya. Entonces eso, aparte de bruja, lo que es la práctica de la brujería, que eso está en todas las religiones, o sea, hay brujas y brujos cristianos, musulmanes, judíos, magia hay en todas partes,
Pues aparte de eso, pues lo que es la rama más de religión, espiritualidad, wicana. Y ya está, llevo en este camino pues ya bastantes años, pues por lo menos 5 o 6 años, más o menos. Y bueno, pues yo empecé en la brujería. Bueno, a ver, yo siempre he estado como muy cerca de brujos, magos, etcétera, etcétera, porque, por ejemplo, tenía una amiga, de la cual yo no soy amiga porque es facha, pero bueno, que era muy sensitiva y de todas las cartas y todo eso, su madre también. Pero yo, personalmente, de hacer brujería, de las cartas de demás, no me metí en ese mundo hasta 2020. Also known as the very bad times, porque obviamente en 2020 pues nos pilló la pandemia. En mi caso fue un momento muy malo de mi vida en el que, entre otras cosas, perdí a mi gato, que me dolió mucho. Es una emoción que todavía estoy como desempacando. Y como que me sentí atraída al tema del tarot, sobre todo. Empecé con el tarot, luego ya eso ya ha desembocado en que a mí me interesa la astrología de una forma mucho más profunda que nunca había entendido antes. Yo antes era hater de la astrología y miradme ahora, o sea, podéis sanar, podéis efectivamente, nature is healing. Y sobre todo eso, no soy una persona muy sensitiva, aunque sí es verdad que recientemente he tenido otro pequeño despertar espiritual del que hablaremos después, porque es un poco más heavy, pero sí es verdad que me ayudó mucho a lidiar con unas emociones muy negativas, muy feas, que son duras de lidiar. Y también creo que la magia es muy buena para enseñarte, para decirte las cosas muy claras en la cara. En plan, oye, tienes que ir a terapia. En plan, cuando el tarot te dice que tienes que ir a terapia, ya es cuando tienes que ir a terapia de verdad. Y nada, y aparte de eso, pues todo muy mágico ahora mismo en mi vida. Sí. Bueno, pues yo prácticamente me considero bruja desde pequeña. Y no sé, es algo que siempre he considerado como que es como respirar. Tú realmente, si eres bruja de nacimiento, o sea, si no lo has desarrollado después ni nada, que eso también puede pasar, es como que tú lo asumes y no es que lo hables o no lo hables, porque es que si no lo has hablado nunca, ¿cómo lo sabes? Es simplemente que va conmigo. Es como, tengo hipotiroidismo, soy bruje, literalmente. Lo puedes decir de las dos cosas. Pero, y bueno, llevo bastante tiempo entonces en la magia, pero me puse más en serio justo cuando la pandemia. Ahí fue un choque de energía grande, realmente. Sí. Me puse más en serio durante la pandemia y empecé con echar las cartas, que ya llevaba unos cuantos años, y durante la pandemia, llevando ya un año, me puse con el tarot. Y pues como que es muy lo mío, o sea, como que me sale muy intuitivo y pues estoy un poco en eso. Ahora mismo estoy un poquito desconectada, pero sí que es verdad que, como ha dicho Car, a mí me ayudó mucho mentalmente porque estaba en una época bastante mala de mi vida y tenía que asumir muchas cosas y eso me asumió a asumirlas poco a poco y como el tarot siempre te repite las cosas todo el rato hasta que racionas, pues como que era justo lo que necesitaba. Y obviamente, de nuevo, ir a terapia. Pero es un complemento muy bueno. Si funciona, es un complemento muy bueno. Y eso sería un poco todo lo que tengo que decir. Llevo bastantes años, pero en práctica llevo como 2 o 3 como mucho. De hecho, Lulu fue mi maestro cuando yo empecé con el tarot. Me iba, Lulu, ¿qué me das algo en esta hora? Para que veas. Y, bueno, pero, un poco hablar de nuestras primeras experiencias en el mundo de la magia, cómo fueron una vez ya dentro, cómo empezamos a desarrollarnos, ¿no? Yo he de decir que antes de lo que es la práctica, estuve en la teoría muchísimo tiempo. Es decir, la práctica me asustaba bastante, pero yo creo que eso es algo bueno, porque la brujería es algo que hay que tomarse muy en serio, hay que saber muy bien lo que estás haciendo, y por eso considero que tiene que haber como un periodo que se trate más de leer, de informarse, antes que empezar a hacer cosas. La verdad, entonces yo me tiré literalmente años ya dentro de la Wicca, sin atreverme a hacer ni un solo hechizo, ni un solo nada, ni aunque sea magia con velas, ni nada de esto, hasta mucho más tarde.
Pero sí que ya una vez me sentía con más confianza, que ya sabía más o menos lo que estaba haciendo, empecé a sentirme muy atraída por la quiromancia, que es la que hay de leer las manos. Siempre me había llamado mucho la atención, o sea, siempre, antes incluso de saber nada sobre la magia, siempre me había fijado mucho en las manos de la gente. Era como algo que me salía instintivo y no sabía muy bien por qué hasta que ya me puse a investigar sobre la quiromancia y tal. Y hoy en día mis dos ramas a nivel de brujería son la quiromancia y ahora que quiero empezar a ver las hojas del té, porque me está llamando también muchísimo la atención últimamente. Ahora con el tema de la hoja. No, el tema de la hoja. Sí, quiero practicar. Y poco más en realidad. Nunca me he atrevido a hacer demasiadas cosas. Es verdad que me considero como una bruja más teórica que práctica. Pero sí es verdad que sé cómo se hace todo, pero no me atrevo a hacer mucho. También porque Está muy es eso, bien. porque le tengo muchísimo respeto. Y siempre que hago algo, algún hechizo, pues sea con magia de velas o cosas así, siempre es relacionado conmigo misma. Es decir, no pongo a nadie en mis hechizos, ni aunque sea para cosas buenas, ni aunque sea como para traerle salud a la vida de esta persona, no lo hago. Siempre me centro en mí, en hacer cosas que me sirvan un poco para sanar, para ir a mejor yo misma, y ya, y no involucro a nadie. Sí es verdad que cuando alguien me lo pide, de ponme una velita para encontrar trabajo o para lo que sea, yo lo hago. Yo lo hago, pero siempre con el consentimiento de esa persona. Tú eres Capricornio. Que se va tantísimo. Tengo la verdad Capricornio, lo siento. Y nada, siempre con el consentimiento de esa persona, pero ya te digo, solo en ocasiones como muy excepcionales, la verdad. Bueno, yo, el tema de brujería y demás, sobre todo he hecho las cartas, aunque ahora mismo estoy un poco ahí, porque estoy con la universidad y demás, pero sí es verdad que echar las cartas ha sido bastante maestra. No muy maestra, pero bastante buena. Y también me atraía mucho lo de leer las manos. Empecé a aprender a leer las manos también porque me llamó mucha atención y una chica que sigo de YouTube subió un vídeo sobre cómo leer las manos y dije, ay, bueno, lo voy a ver. Y aunque no leo mucho las manos, tipo, te puedo decir 4 cosas, pero me parece interesante, me parece guay. Aunque sea solo como un poco un truco de fiesta, en plan de, mira, que leo las manos, no sé qué, y la gente, guau, qué matiza, no sé qué. Porque, a ver, yo también tengo mucho respeto a la brujería y es verdad que hay que tenerle respeto y demás, pero también la veo como una especie como de... como con una inocencia infantil, así como con curiosidad, de decir, ay, qué interesante esto y no sé qué. Y a mí me gusta mucho probar las cosas y tal, e intentar a ver qué cosas me funcionan y cuáles no. Entonces, obviamente con respeto, trato todas las cosas con mucho respeto, pero siempre con un poco de curiosidad. Y ahora mismo sí es verdad que estoy un poco más centrada en el tema espiritismo y en el tema fantasma, porque hace poco descubrí que veo fantasmas. Estoy teniendo un pequeño despertar espiritual en el que veo formas ahí andando por las casas. En estas casas hay espíritus que creo que ahora mismo nos están escuchando, me parece. Live a like. Pero ahora también estoy un poco intentando mirar cómo comunicarme, cómo mejorar esta habilidad que he descubierto que tengo y también afianzarla un poco y coño, que no sea así de vez en cuando veo un borrón, sino ver los espíritus de verdad y que se puedan comunicar conmigo y tal y hacer algo productivo. Pero de nuevo, esto sí lo veo con más respeto porque la verdad que lidiar con el espíritu es un poco duro porque mi tío es exorcista y con eso lo digo todo. Sí. Bueno, yo ya he nombrado que hago tarot y esa es mi rama principal, pero también es verdad que tuve hace unos cuantos más años, hace unos 5 años juraría, tuve un despertar espiritual muy fuerte de sueños lúcidos y sueños realistas. Y a día de hoy todavía los sueños que recuerdo son todos realistas, o no los recuerdo o son realistas. Y incluso en algunos pude llegar a decidir. Y eso que no lo trabajé, porque, a ver, a mí me falta en verdad mucho de teoría y de práctica. Muchas veces la práctica me da respeto por todo lo que ya han dicho, porque no es que haya que tenerle miedo, porque si tienes miedo atraes cosas negativas. Pero sí que hay que tenerle respeto y no tomárselo como una broma. Y por eso, por ejemplo, yo no leo mucho el tarot ya, lo hacía bastante más antes, pero lo que he dicho,
estoy un poquito desconectada. Pero cuando lo leo sí que es verdad que solamente lo leo a gente que está abierta a entenderlo, porque si no es una comunicación al fin y al cabo. O sea, creo que uno de los grandes desentendimientos, ignorancia que hay del tarot, es que la gente lo ve como una cosa para adivinar el futuro. Y se puede, pero no es la cosa principal que se puede hacer con eso. Principalmente es una conversación, ya sea contigo mismo si te la estás echando personalmente, o una conversación con la otra persona, o incluso una conversación si estás comunicándote con un dios. Pero es una conversación al fin y al cabo. Y tienes que estar muy abierto a escuchar cosas que no quieras, porque probablemente sea lo que te vaya a decir. Sí. Entonces tienes que saber pedir ayuda al tarot. Y entonces, esa es mi rama principal, pero sí que tengo interés en cuanto mejore y sane traumas, en mejorar mi habilidad a la hora de tener sueños lúcidos y todo esto. Porque sí que es verdad que tengo una tendencia muy grande a eso y yo sí que soy muy sensible, por ejemplo, a la intuición. Porque acerta cosas bastante tochas dentro de lo que cabe de que no lo trabajo. Así que esas serían como mis tres principales cosas. Es que además, disclaimer con las artes adivinatorias y la gente que se dedica a ello, y es que la gente, aparte de que no le pone el respeto y la seriedad que le pone la persona que lo está leyendo, es que no suele entender la carga que significa también para nosotros el leer a alguien, ya sea las manos, ya sea las cartas, el péndulo, lo que sea. Para la persona que te lo está leyendo supone un desgaste de energía muy grande. Totalmente. Y hay que tener mucho respeto a eso. De hecho, cuando yo he leído las cartas alguna vez a gente que no conozco y demás, siempre después, creo que la mayor prueba de que todo esto es 100% real, en plan, para los que vayan a estar en plan, no, porque es mentir, no. O sea, yo he leído las cartas a gente y he estado perfectamente despierta durante todo el proceso y de repente al acabar la llamada o lo que sea, he sentido un sueño y un cansancio increíble de pesado que no he sentido en mi vida, o sea, de tener que echarme las 74 horas y la verdad es que es duro y la gente, por desgracia, eso no lo tiene en cuenta, en plan de, hola, soy una trabajadora, ¿vale? Al fin y al cabo también. Entonces, hay que respetar también un poco también al tarotista que te está leyendo las cartas o las manos, lo que sea. Sí. A mí me pasó exactamente igual, o sea, de hecho yo si he dejado de echarlas tanto es porque, precisamente por eso, porque es que me desgasta de una manera que incluso para sanar mentalmente yo muchas veces no quiero tener que echarme una siesta de 2 horas después, ¿sabes? Entonces solamente lo utilizo en situaciones de emergencia o cuando estoy en una quedada social que ya de por sí me desgasta y me da un poco igual. Pues sí. Porque soy neurodivergente, por si no lo sabíais. Bueno, si aquí la neurodivergencia, como la brujería, cambian sus anchas. Cambian sus anchas. Y a raíz de esto, he de decir que precisamente por esa carga de energía que supone para el que lee las cartas, el péndulo, las manos, lo que sea, no se puede ir a que una persona te lea las cartas en un momento totalmente random, inesperado. Porque, por ejemplo, yo que leo las manos, no me puedes venir de fiesta a que te leas las manos, porque claro, primero estoy en un contexto que estoy para pasármelo bien, no estoy nada en el estado mental en el que tengo que estar para hacer una cosa así, que como ya hemos dicho, es algo para lo que tienes que entrar en un estado mental totalmente diferente, de muchísima concentración y que requiere muchísima energía. Entonces, para cualquier vidente tienes que avisárselo con antelación, tomártelo en serio, ¿vale? No como una broma o como un chiste. Como un juego. Y eso, pillarlo en un contexto en el que sea adecuado tanto el ambiente como todo en general para la lectura. Porque, ya te digo, no me pueden venir de fiesta 8 personas a que les lea las manos porque acabo con la energía por los suelos y además que no estoy yo mentalmente ahora para concentrarme en esto que me requiere tantísima fijación. Así que, por favor, disclaimer para que quienes no lo sepan y sin querer lo hayan hecho alguna vez, que no lo hagan más, por favor. Exacto. Yo, por ejemplo, sí que no me importa si estamos en una quedada, porque a ver, yo nunca salgo de fiesta, entonces, pero si estamos en una quedada así de chill en un parque, sí que no me importa de si quieres que te eche las cartas a un par de personas, sí que puedo realmente.
lo he hecho más de una vez y me cansa, pero lo he dicho, como ya me cansa socialmente, no tengo ningún problema que me lo diga random, porque yo me tengo como asumido que yo cuando estoy barajando es cuando me voy a concentrar y me la va a dar igual el ambiente y si necesito pedir a alguien, oye, baja el volumen de voz porque necesito concentrarme, lo hago. Pero sí que es verdad que tampoco me han venido nunca como 10 personas a pedirme, me han pedido 2 o 3 personas y si a alguien no le daba tiempo, pues lo hacía otro día, ¿sabes? O ya se lo hacía en otro momento de la vida, ¿sabes? Así que en cualquier caso, lo mejor yo creo que es preguntar Exacto. al brujo o la bruja cuáles son las condiciones que necesita y adaptarse a eso. Y ya está. Sí, totalmente. Total. Porque a mí, en cuanto he pedido de, oye, bajar el volumen porque estoy echando las cartas, lo han hecho simplemente. No necesariamente preguntar qué condiciones necesitas, sino que si te pide algo, que le tomes en serio. Que a mí personalmente no he tenido problema con eso, pero si lo hubiese tenido, habría sido como, pues no te eche las cartas, porque, cariño. Exacto. A mí, por ejemplo, siempre me gusta, o sea, porque lo que ya he dicho de, sobre todo con leer las manos con las cartas no me pasa tanto. Es que con las manos, ¿sabes lo que pasa? Que como es un ejercicio de adaptación físico, Sí. en el que tienes que tocar a la otra persona, Claro, muy duro. es aún Pero más con capaz. digo, con las cartas no me pasa mucho lo de querer en las cartas y demás, porque no suelo llevarme las cartas porque voy a la universidad, llevo 400 cosas en el bolso y las cartas hacen clock. Pero sí es verdad que con echarlas, o sea, con leer las manos, a lo mejor si estoy de fiesta, en plan de, venga, te leer las manos, no sé qué, pero porque a mí me gusta, también creo que es una buena forma de romper un poco el hielo también con gente, sobre todo cuando conoces a la gente, pero claro, en ese momento yo estoy poniendo el límite de a quién le estoy leyendo las manos y no. Y yo voy siempre seria a decirle, mira, te voy a leer las manos, ¿sabes cómo es que te leer las manos? Porque también Darle una explicación. darle una previa. explicación para que la gente no se piense, "Vale, las manos me va a decir con quién me voy a casar". Pues no, cariño, porque yo esas cosas no se las en la punto 1. Y punto 2, es lo menos interesante que puedo leerte las manos, pero te puedo leer un montón de cosas y me va a pedir que si va a tener una casa y que si te va a casar. Pues no, cariño, te voy a hacer una lectura así un poco más profunda. Pero es lo que digo, en plan, siempre siendo yo la que tiene un poco el control de la situación. control de la situación. Normalmente suelo tenerlo porque soy yo quien lo dice, en plan de, venga, te leo las manos, no sé qué, no sé cuánto. Si está hablando del tema, me digo, pa, yo cuando leo las manos, no sé qué, en plan, luego cae, porque rompe muy bien el hielo. Y es verdad que sirve muy bien para romper el hielo, pero es lo que decimos, es muy cansado leer las manos de una persona. Y sobre todo si estamos dentro de fiesta, todo eso es mucho más difícil y es horrible. Sí, bueno, pero que has dicho puntos muy importantes, porque, por ejemplo, lo que tú dices de tú eliges a la persona también, claro, eso es otro tema, porque yo normalmente digo a las personas de, oye, yo he hecho las cartas porque yo sé que si yo le digo a alguien, te voy a echar las cartas, es porque seguramente me pida que se la eche, o seguramente diga que se la eche o que está guay, ¿no? Sí. Pero existe esa posibilidad, entonces yo tengo que ser consciente de esa posibilidad, entonces también está esa elección. Sí. Porque a mí me molesta mucho, por ejemplo, cuando alguien dice, ay, es que sabes echar las cartas, no sé qué, no sé cuánto, y entiendo que es porque, en plan, sale de la conversación o porque a lo mejor yo sé más que esa persona, pero sí que es verdad que me he dado cuenta últimamente de que es algo que me molesta y algo que debería de decir, oye, no lo hagas porque a lo mejor yo no quiero echarle a la familia las cartas, ¿sabes? Porque además es un momento muy incómodo, porque, sí, ya sé lo que era. Porque además yo creo que la mejor manera de echar las cartas de cualquier adivinación, método de adivinación prácticamente, o de lectura, porque al fin y al cabo es una lectura, Sí. utilizando otro lenguaje y otros medios, pero es una lectura. Es que yo creo que me parece mucho más interesante lo que me tenga que decir cualquier ente o espíritu o persona a través de una persona o esa misma persona lo que vea sin saberlo me parece mucho más interesante que lo que yo a lo mejor quiera saber, porque a lo mejor yo no tengo ni idea de lo que quiero saber y es solamente por curiosidad. Exacto. Se puede plantear una situación específica si te raya especialmente, pero si no sabes muy bien y solamente quieres vivir la experiencia, yo le diría a la persona lo que me tengan que decir, porque es lo que yo digo siempre. Porque si no sé localizar un problema, no te voy a pedir un problema específico. Exacto. Lo que quieras hoy, lo que necesitas hoy. Exactamente. También es muy importante. Es que acabo de pensarlo, con lo que tú estás diciendo y demás, del tema familia y demás, que hay muchas veces que ciertas personas de tu círculo, que es la persona más tóxica que te puedes echar en la cara, Sí. te pide que le eches las cartas.
Y me parece la una verdad, situación que Ahí hay un contagio de energía ahí muy es, peligroso. exacto, ahí es una situación Está- tan, sí. ¿cómo te digo que no? Sin decirte que no, porque sé que eres una persona hipertóxica y lo va a volver en mi contra. Y es una situación que me ha pasado por desgracia muchas veces. Con Además, sí, es que eso personas, son también personas. energías que luego te llevan tú a casa. Exacto. Mm. Y suficiente trauma tengo yo con esa persona. Apago la luz. Experiencia paranormal en directo. No Se nos ha bajado la intensidad de un foco por la cara. nos quiero ir hablando de esto, las personas tóxicas de nuestro círculo. Pero No. bueno, Oh, wow. pero nos quedan 10 minutos para hacer la pausa, o sea que ahora lo subimos otra vez si podemos. Pero eso, que Sí. estas personas, siempre es la misma persona, ¿no? Es que siempre es la misma persona porque son las personas que no saben respetar los límites y tú le pones el límite de no, mira, no te puedo echar las cartas Sí. ahora porque estoy comiendo literalmente, estoy aquí para comer, no tengo el mood, no tengo el vibe. No tengo la baraja. No tengo la baraja a lo mejor o no quiero, directamente no quiero porque no me apetece y no se esperan, no respetan tu límite. Entonces siempre es como... Muy sí, tajante, la verdad. ya estamos teniendo un intercambio de energía que no quiero hablar. No. Claro, exactamente. Yo, por ejemplo, lo que has dicho del contagio de energía, eso es otro tema. Que tú estás estableciendo, cuando estás estableciendo la comunicación, es como establecer la comunicación con un ente. O sea, literalmente hay una energía que tú estás estableciendo una línea, una parte por la que te puede entrar esa energía. Sí. Es como, o sea, no solamente como el espiritismo. No, no, es que cualquier instrumento de adivinación es un portal. Al Exacto. final, están Exactamente. dejando entrar energías también en ti. Eso no puede. Y por eso tienes que elegir muy bien qué quieres Sí. dejar entrar. Pero También. sí, he hecho la broma, pero diciendo seriamente, abrir puertas con las cartas, no sé qué, no sé qué. No el tarot ni ningún tipo de práctica que no sea 100% cristiana o religiosa, ninguna de esas es una puerta al infierno. No Ah, es una conexión con el exactamente. demonio. No, Por favor, basta. Disclaimer, porque a mí me han llegado a decir no, es que no es, eso no es científicamente correcto, lo cual, bueno, todavía no hemos avanzado lo suficiente como para demostrar, porque literalmente la ciencia, si no puede demostrar algo, lo ignora. Así que para empezar con eso, Cariño, soy transexual y a mí lo científicamente correcto me la pela. y lo segundo, que me han llegado a decir, no, pero es que esa es cosa del diablo, y me han llegado a decir, de hecho, que el satanismo estaba como mucho antes como lo peor del cristianismo, cuando es literalmente una respuesta al cristianismo. Entonces me han llegado a decir barbaridades así. Informaros, por favor. Yo tengo un tito exorcista, creo que con eso lo digo todo. La verdad es que yo, o sea, mi tío no quiere que en su casa, mi tío, porque mi tío y mi tía, dos personas hermanos, en plan, pero no están casados, ¿vale? Pero, en plan, pero viven en la misma casa, tipo, además, porque como mi tío tampoco está, pero mi tío, por ejemplo, mi tía colgó una foto, un dibujo de una diosa de la fortuna, y mi tío dijo que quitar porque eso era satánico, no sé qué, en plan, no, cariño, es una diosa, que no es tu dios, real o no, ficticio o no, hombre o no, lo que sea, vale, pero es una diosa al fin y al cabo y las diosas tienen su energía buena y Claro. traen sus cosas. O sea, Conclusión. faltándole el respeto a las diosas. Conclusión, la gente teme aquello que no conoce, así que siempre informarse. Y a Simplemente. nosotros nos pasa lo mismo, lo que no conocemos también nos da miedo. Y por eso nos informamos, precisamente. Son como distintos tipos de respuestas. Es o quedarse bajo el margen del miedo, o simplemente informarse un poco. Informarte al nivel que necesites para tranquilizarte o para incluirte en eso si te apetece. Exactamente. Exacto. Pero, bueno, como conclusión, y también, bueno, ahora podemos pasar a hablar de cómo trabajamos en esotería específicamente con la magia, por ejemplo, para que veáis que no es Y la una experiencia. cosa tan terrible. También las primeras experiencias esotéricas, que parece que También. la experiencia esotérica es como un mordeo en tu cara, te mueres, te caes la cara. No. Realmente las experiencias esotéricas son tan simples como que el humo del incienso ahora va recto cuando lo miramos. Sí, Es como, por cierto. Disclaimer también, llevad protección porque si os echan un mal de ojo... Tengo pensado lo mismo. Protección mágica, y la otra también. La Scorpio pensando, condones mágicos. Condones para el incienso. Condones de tiro. Condón con una madre. La largo. Bueno, hacemos... Después de ser tan graciosos, vamos a parar un momentito. Sí, a tomarnos Un cafecito, un tecito, lo que nos apetezca a rellenar la botella de agua, Sí. mirar las experiencias paranormales que estamos teniendo en este set a día de hoy. y ahora volvemos. Exacto.
Bueno, estamos de vuelta. Sí, y una vez hecha la broma de Scorpio, me voy a meter muchísimo cuando vas atrás, pero que cuando se echan un mal de ojo por la calle, llevad protección, porque yo tengo amigos que sí que en que a veces es verdad, a veces a veces no, pero a veces lo han hecho de verdad y en plan han tenido que limpiar la energía solamente a la única persona que no llevaba un cuarzo o algo de madera o cualquier protección que os sirva. Entonces, disclaimer que me acabo de acordar, es súper importante. Y además, la protección puede ser de cualquier religión, de cualquier... Sí, exactamente. O sea, llevar una estampita de la Virgen, llevar el símbolo del satanismo profundo, la cruz de San Pedro invertida, llevar, yo que sé, a vuestra abuela también puede ser una de protección, si queréis que... Sí, de hecho, cosas de confort y cosas con que tú asocies con algo bueno y positivo también puede servir como protección. Porque es algo que te mantiene en un estado mental positivo. Exacto. Y eso es la mayor protección que puedes tener ante un mal de ojo. Exactamente. Yo precisamente iba a hablar un poco de eso también, de que es que algo que lleves de confort, o sea, yo tengo este anillo no sé si me protege realmente o si realmente es solamente cosa de mi mente, pero el caso es que a mí me hace sentirme protegida y por lo tanto me pueden llegar menos cosas. Es que muchos de los instrumentos de protección se basan en que tú le infieras ese carácter de protección. Exactamente. No porque ya de por sí, que hay muchos que sí, porque tienen un significado histórico detrás muy fuerte, Sí, pero hay muchos otros que no y son igualmente válidos también. Bueno, a otro orden de cosas. Otro punto que queríamos tocar y es cuáles fueron nuestras primeras experiencias esotéricas, sabiendo o no lo que era la magia, habiéndonos introducido o no. ¿Cuáles fueron? Lulu, yo creo que esta la tienes que comentar tú porque la de Lulu es fuertísima. Sí, pero escúchame, lo de esotérico se refiere tanto a temas de espiritismo, fantasmas, uy, qué miedo, como a cosas mucho más casuales y normales que a lo mejor pueden ser, en plan, a lo mejor no lo pensaste y dijiste, coño, ahí está, por eso. O también pueden ser simplemente experiencias de que, no sé, tu abuela pone el sal detrás de las puertas para protección de los espíritus, ¿sabes? Eso puede ser una primera introducción al mundo ya. Bueno, empiezo yo diciendo que desde muy pequeña yo siempre me he criado en un entorno muy mágico, sin saberlo, pero mi madre siempre ha sido muy brujita. Lo típico de... que bueno, es que en realidad es como que forma parte de la cultura popular también, esto de poner romero a la entrada de las puertas para no dejar entrar malas energías, o la sal detrás de las puertas, el lacito rojo que te ponen de bebé para protegerte contra el mal de ojo, que eso es de las primeras cosas que se hace cuando nace un bebé y eso es brujería, o sea, realmente eso es magia. Es que hay mucha costumbre de la cultura popular que la hace gente que a lo mejor no está relacionado con la magia, pero que vienen de ahí y tienen un significado mágico en realidad. Pero bueno, es decir, eso, el contexto de mi madre brujita poniendo velas blancas cada vez que había malos momentos en casa o algo así. Y claro, yo eso lo he visto desde pequeñita y siempre me he quedado con un poco la asociación, ¿no? De hay mala energía, pongo una velita, ¿no? O no quiero que entre algo malo en mi vida, pongo romero en la puerta. Cosas así, eso son cosas que se te quedan un poco en el subconsciente, ¿no? Es intuición realmente. Sí. Total. Pero personalmente, a lo mejor, mis primeras introducciones en el mundo, no tanto de lo espiritual, pero sí como saber ya desde el principio que soy una persona que no tiene miedo a ese tipo de cosas, a ese lado más invisible de la vida, es ver que desde pequeñita siempre me ha encantado el terror, el miedo, contar historias de terror. O sea, mientras en el patio del recreo la gente jugaba a fútbol o a ser sirenas, yo literalmente me ponía en una esquina oscura y tenebrosa a contar historias de terror que me iba inventando sobre la marcha y se formaba un corrillo diciendo, por favor, sigue contando. O sea, desde pequeña, sobre todo, que con los niños pequeños es como más común, obviamente, que todo lo que no conocen, que es mucho todavía, pues les dé miedo. Y yo no, o sea, es ahí ya como que, ya con el tiempo, obviamente, y cuando eres más grande, aprendes a ver que es que en realidad nunca he tenido como miedo a introducirme dentro de cosas que no conozco. Y es como que siempre me llama mucho la atención. Luego ya, como os he dicho antes, cuando descubrí la Wicca, descubrí la espiritualidad y tal, pues eso fue algo que me ayudó, el no tener miedo, porque es que hay muchas personas que ante lo que no conocen se bloquean y empiezan a
tirar de lo que tienen aprendido sobre eso en vez de abrir a escuchar o abrirse a escucharlo o a informarse sobre el tema. Directamente cierran y es como, no. Es como el trauma. Literalmente funciona Sí, igual. funciona igual que funcionan los traumas. Es que realmente es lo que decimos siempre de vivir del amor, no del miedo. O sea, literalmente es que sirve para todo. Es increíble. Pero sí. Y ya, dentro de la Wicca, pues en realidad mis primeras experiencias no fueron con hechizos ni nada de esto, sino más bien celebrando festividades, porque dentro de la Wicca y dentro de muchísimas religiones neopaganas, porque es algo que se tiene en común en todas, Sí. se celebran como los solsticios, los equinoccios, los ciclos de la luna también tienen un significado porque son momentos en los que hay mucha energía y eso se celebra cada uno de una forma específica. Sí es verdad que cada religión pues tiene un nombre puesto para las festividades que son diferentes, pero en realidad el significado es el mismo. Y yo me acuerdo de mis primeras... Otra experiencia paranormal. Los focos no se transan así. Se estaba gastando la batería, ¿vale? Que conste. Están Experiencia paranormal, que se agache la batería. No, que no, no, la batería no es un fantasma. Estoy al lado, o sea. Calla, que hay fantasma que está de verdad. Es verdad, no juguemos con fantasmas. No vamos a traerlo, por favor. Se ha gastado la batería. Hay que Que la medium soy yo, respeta a mis niños. Eso es. Respétalo. Yo hago caso a la Vale, Virgen. bueno, cosa. Pero, continuando con esto. Me acuerdo de las primeras festividades que celebré, que pues eso, los equinoccios, los solsticios, tal, de sentirme tan bien sobre todo porque es algo que siempre se relaciona con conectarte con la naturaleza. Y ya fuera de la magia, o sea, fuera de si eres una persona espiritual o no, al ser humano biológicamente le hace bien estar en contacto con la naturaleza. Estar en el bosque, que te dé el sol en la cara, escuchar el agua. Tocar hierba. Tocar hierba. Totalmente. Toquen hierba. Literalmente, una de las cosas que recomiendan para que las personas autistas se sientan mejor es llevarla a la naturaleza, de hecho. El mar, de hecho, El también. mar también a mí me tranquiliza mucho desde pequeña. Claro, es que ya te digo, o sea, seas uno una persona espiritual, al final esto es algo científico. El estar en contacto con la naturaleza para el ser humano es esencial porque al final somos animales y es de donde venimos. Y el ser humano se ha empeñado mucho a lo largo de la historia en deslazarse de la naturaleza y vivir una sociedad y ciudades y todo esto, pero al final es algo que nos hace muy bien. Entonces yo me acuerdo de mis primeras celebraciones, mis primeras festividades, de darme cuenta cuán desconectada estaba de la naturaleza antes de introducirme en la espiritualidad, qué pocos paseos daba yo por el bosque, qué poco apreciaba yo cosas muy tontas, una flor, un río, el sol, ¿sabes? Cosas así. Y romantizarlo y verlo con el... Jane Austen vibe. Fericore. Fericore. Romantizarlo de esa manera es que ayuda tantísimo con la salud mental real. Yo siempre acababa tan relajada y tan conectada conmigo misma después de eso que decía, es que no voy a dejar esto nunca, porque es que me hace muy bien. Totalmente. Siempre dices que quiero vivir en una granjita. Es que sí. Yo también lo digo últimamente y yo, mira, siempre soy una persona que yo vivo en un pueblo de perdido, muy al lado de un río y demás. Y siempre soy una persona muy poco de campo, siempre soy una persona más de playa. Pero es que aún así la playa también como que tiene sus conexiones de la naturaleza y demás. Sí. A mí el mar, por ejemplo, o sea, una de mis fantasías, y ellos pueden dar fe de ello, es que quiero bañarme desnudo en el mar porque es que eso es una tan cathartic. Totalmente. Pero también, últimamente estoy como romantizando mucho más la vida en un pueblo ahí apartado que da dos pasos y está en campo, de decir, quiero este verano, por ejemplo, si vamos a los baños de mi pueblo, o vamos al río, o vamos a no sé dónde, porque quiero conectar más con la naturaleza. Es como que me llama la naturaleza a conectar también, porque es como, al final como también la naturaleza te llama muchas veces. Deseo que tenemos ahora moderno del cottagecore y de todo esto, de conectar con al final viene de ahí, de conectar con la naturaleza, porque también echamos de menos la vida más lenta de estar en la naturaleza, en el campo, que no tener problemas capitalistas de mierda y demás, como al final todo eso te añade. A mí me recuerda a esto que siempre tenemos el problema de vamos a Granada y mira que Granada es pequeñita y tal y tampoco. Granada centro, porque somos de pueblo. Exactamente. Entonces vamos a Granada capital y siempre tenemos el problema de que nunca encontramos. Yo también ahorita que me gusta mucho hacer planes, tú eres la de los planes, pero realmente es que cuesta mucho encontrar un plan que no haya que gastarse dinero y siempre tengo ese problema porque
En plan, no me importa gastarme dinero si lo tengo, pero ya no es tanto por eso, sino porque es que no hay sitios donde te puedas sentar. O sea, en el Nevada Shopping, por ejemplo. Es un centro comercial de Exacto. Nevada. Exacto. Por eso dice ya shopping, pero bueno. Tu nota pide página. Sí, totalmente. Pero la cosa es que hay asientos, pero realmente no te puedes estar tumbado, ni siquiera si estás mareado, ¿sabes? O sea, no puedes tumbarte. Si te quedas solamente para 5 minutos y volver a irte a una tienda o un restaurante, y hay ese problema por todas las ciudades, y eso que estamos en una ciudad muy pequeña. Es que, ojo, a ver, voy a conectar un poco lo que habéis dicho tú y tú, y es que, ya te digo, aparte de que vivimos en la era del capitalismo tardío, en el que todo está hiper aceleracionado, tal, y claro, hemos dicho antes, el ser humano echa de menos esa conexión con la naturaleza. Pero es que además el capitalismo juega muy en nuestra contra, porque es que, como has dicho tú, en las ciudades hay muy pocos espacios verdes y muy pocos bancos, porque aparte de que al capitalismo no le interesa tener mendigos durmiendo en bancos, que eso es otro tema. Sí, eso es para otro día. Sí, eso es para otro día. Si no conocéis sobre el urbanismo ¿cómo se llama? Anti-mendigos. Hay una cuenta entera en Twitter que pone fotos de bancos, de sitios que tú te los encuentras y dices, ah, mira, tiene pinchos, no sé qué. Para que la gente no duerma. Exacto. Y hay cuentas enteras de Twitter sobre eso, que lo ponen. Retomando el hilo. Buscadlo si no lo conocéis. Pero como decía, es que al capitalismo y las ciudades tampoco le interesa tener demasiados espacios verdes. ¿Por qué? Porque son espacios en los que tú puedes tirarte horas, puedes tener ocio sin hacer dinero. Exactamente. Sin gastarte dinero. Entonces es algo que no interesa. Exactamente. De hecho, bueno, he interrumpido un poco, pero es que en la Casa de Juventud que tenemos por aquí, justo al lado de este estudio de casa, no sé si lo habéis visto, pero hay como 4 árboles mal puestos. Y yo estaba pensando ir a un tutor urbanismo y al ayuntamiento o a donde sea y decirle, mira, aquí tenéis un masacote de cemento, que eso es cemento puro, y los asientos son de metal, y aquí pega el sol en verano 40 grados, y esto se llena de calor que se calienta el agua. O sea, la fuente sale el agua caliente. Y yo había pensado en decirle, poner más árboles, por favor, poner hierba de esta que se puede pisar, se puede poner gente encima, porque lo que hay es hierba falsa, porque es que eso refresca las ciudades, y lo que necesitamos ahora es refrescar las ciudades. Sobre todo porque en Granada hace 40 grados en verano, de calor, y no hay apenas árboles, no hay apenas sitios verdes, y se nota mucho en el sitio del Paseo de la Virgen, porque está lleno de árboles y no se hacen sombras, sino que además como que quitan muchísimo el calor en general, porque mueven la humedad también, es muy, muy bueno para Es que eso además está de nuevo relacionado con el capitalismo, porque ¿qué pasa cuando tú vas en verano paseando por la ciudad y no hay árboles, obviamente? Claro. Que tienes un calor impresionante y la única salida para seguir estando en la ciudad sin morirte del calor, ¿qué es? Irte a una terracita y gastarte la pasta en una cerveza. en una cervecita Sí. refrescante. Claro. Y lo mismo con cuando hace frío. Pasas por una terraza y ves que tienen el fueguito. Claro. Y en vez de tener espacios verdes que puedes llevar el abrigo, pero no va a ser tan bestia porque al igual que el metal está muy caliente con el sol, está muy frío con el frío. Empezar a poner bancos de madera reciclada, cosas así, ¿sabes? Exactamente. Además que los árboles también protegen mucho contra el frío, porque sale mucho el viento. Exacto. Eso es. Y la sensación térmica es más baja al final. Exacto. Sí. Y lo que por eso. Conclusión. Capitalismo malo. Capitalismo, no te queremos, estás en contra de la magia del amor. Qué bien. No, pero reclamad, como has dicho tú, reclamad espacios verdes en vuestras ciudades siempre que podáis. Si sois así de frikis como nosotros, hacedlo. Que yo quiero hacer, voy a hacer un puto GoFundMe, voy a hacer una de estas de pedir firma, lo que sea, pero yo lo voy a hacer porque la verdad es que me falta. Y segundo punto, si notáis, si sois de grandes ciudades, si sois de centro, os recomiendo muchísimo conectar todo lo que podáis con la naturaleza, ya sea en un parque, ya sea yéndoos a pueblecitos.
porque es que nos hace falta y de verdad que ayuda muchísimo, es que se nota muchísimo la diferencia. Plantar tu casa, plantar flores, las que sean, Sí, que también. sean fáciles también, dar cactus mismo, o sea, Sí. sirve muy bien, porque al final estás conectando con la naturaleza, estás plantando tus plantas, las cuidas y además también estás muy en sentido de rutina, que también creo que es muy necesario muchas veces. Y es muy sana Y mentalmente es muy por eso sana. precisamente. Exacto. Porque además tiene una responsabilidad que no es una mascota que se te puede morir, pero una planta también se te puede morir y es igual de importante en realidad. Exactamente. Lo que pasa es que puede ser a lo mejor menos responsabilidad mental en la cabeza porque al final se ha metido mucho de las plantas no son importantes, si os fijáis. Sí. O sea, las plantas, eso puede tener un cactus y si se te muere, no pasa nada. Sí, no pasa nada, si no has podido hacerlo, pues ya está, pero... A ver, es que a mí me relaja mucho el hecho de pensar que no tiene un sistema nervioso. Creo que el sistema nervioso es relajante. Exactamente, que no tienen o sea, como enfermedades mentales ni nada, ¿sabes? Eso es como nosotros. Que por A cierto, ver, que yo conecto mucho con mis plantas, pero... Bueno, no tengo plantas, pero conecto mucho con las cosas, pero como con un animal no, ¿vale? claro, exactamente. Que por cierto, los animales también pueden tener enfermedades mentales. Por Sí, favor. total. Eso, total. Ya está, solo un pequeño apunte. Pero eso, deberíamos de pasar al siguiente apartado. Sí, que queríamos también tocar la salida del armario de las brujas. Ya hablaremos de salir del armario de otro tipo, en otro momento. Porque sí. Del armario de las escobas voladoras. Exacto. Porque del otro armario ya haremos otro... Del armario de la escoba, porque de los esqueletos ya hablaremos. Exacto. Pero buah, mi salida del armario de las escobas fue muy cómica para mí. Y muy trágica. Porque es que, claro, a ver, yo empecé, ya os dije, en la Wicca y en el esoterismo, pues adolescente, o sea, es que tendría 15, 16 años. ¿Y qué pasa? Que mi madre, aunque tenga estas cositas de cultura popular, de hacer sus rituales que están en nuestra cultura española, pues sí que el tema de la Wicca en específico no lo conocía. Y claro, la primera vez que entró a mi cuarto y vio un pedazo de altar ahí, Los cuernos ahí, pero esto en los plan. cuernos de Behemoth, no. Pero, cuernos los que tengo yo. Ese es un tema para todo. Eso es para otro Para el momento. episodio. Pero no, cuando mi madre vio mi altar por primera vez, porque en muchos cultos neopaganos es muy común tener un altarcito, aunque no siempre hace falta, pues claro, se lleva las manos a la cabeza. Además es que hay un instrumento que es como una especie de espadita que no sirve para cortar nada, ni abrir gallinas por la mitad, ni nada de eso, ¿vale? Aquí Claro, si están los cuchillos de la carne, coño. No está afilada ni nada. no, ni siquiera está afilado. Que ya te digo, aquí magia negra no. Pero, claro, vio ese instrumento, vio mi cuchillo tal, y vino diciéndome, ¿qué tienes un cuchillo en el cuarto? ¿Qué tienes ahí un pentagrama? No sé qué. Y yo, vamos a ver, siéntate. Siéntate y relájate, que te explico. No, güey. Mamá me watch. Y he de decir que me hizo tirarlo, lo cual yo creo que es peor, o sea, es lo peor que puedes hacer, tirar un altar con lo cargado que está eso. Tirar algo de un altar es como... O sea, vas a tener una mala energía. Totalmente, yo siempre intento, o sea, no lo hago todas las veces, he de decirlo, tengo que hacerlo mucho más, pero si voy a cambiar el altar de sitio, primero saco todo, lo coloco en otro sitio que lo vaya a poner. Primero despejo los dos sitios. Preparo el sitio en el que lo voy a poner, de decir, ok, este va a ser mi nuevo altar, coloco las cosas. Y entonces el otro altar lo desvinculo, porque yo siento que hay un vínculo ahí. Claro que sí. Por intuición, o sea, Sí, yo sí. la mayoría de cosas las saco por intuición, pero... Sí. Es que la magia es mucho eso, en plan, yo creo que es 50% intuición, 50% research y tener una base. Y eso se extrapola también a las herramientas mágicas. Péndulo lo mismo, tarot lo mismo, 50-50. Exactamente. Entonces, mi primer altar, pues rip, el pobre, y ya está, murió. Pero ¿qué pasa? Que yo no me di por vencida ahí, obviamente. Claro, yo ya se lo expliqué a mi madre, lo entendió mejor, se quedaba un poco cara de... I don't know, no sé si me convence, pero vale, porque he de decir que siempre mis padres me han dado muchísima libertad de culto, que es algo que agradezco un montón. Bueno, vale. Pero eso, monté mi segundo altar, que ahora es más grande y más chulo y más bonito. Bien. O sea, glow up de mi altar y de mi... Mira, reina. Y ahí que lo tengo. He de decir también que entiendo que haya familias en las que los padres no den esa libertad de culto a los hijos y que sea mucho más riesgoso Sí. tener un altar, porque seguro que mucha gente que esté escuchando esto y que esté dentro del esoterismo
tiene esa situación en Sí, casa. Yo Y- conozco a personas. Exactamente, y a lo mejor pues tienen ese deseo de tener un altarcito, pero no pueden. También he de decir que están los altares de cajita, o sea, de Sí, tener una sí, sí. cajita, y eso es igual de válido, de verdad, no querráis tener como el altar más chulo y más estético del mundo. Además que los altares también tienen un montón de cosas tipo piedrecitas, la gemita y cosas así. Te puedes decir, si te lo encuentras tu padre, en plan, ¿qué es esto? No sé qué puede decir. Nada, que me regaló un amigo, no sé qué, en plan. Son cosas muy personales también, entonces no tiene por qué ser solo literalmente un cuchillo ritual y cosas así, pues no. Es que soy más dramática, ¿no? Extra. Claro, que puede ser simplemente como libritos de setita y yo qué sé, y una piedrita que pasa por collar, ¿sabes? Y no tengo de San Miguel que has pintado de blanco, pero no has continuado pintando, como podemos ver aquí, porque échate mi altar, por cierto. Que me lo has terminado, cariño. Un curvy, pues también puede estar en tu altar, pero... Esto Pero- va para arriba, o sea. Obvio. Pero lo que iba diciendo, que no querráis tener como el mejor altar, que no sintáis esa presión, porque eso es presión, de nuevo, capitalista. Exacto. De compraros minerales, de compraros no sé qué. No, porque al final no hay nada más mágico que lo personal. Y lo que hagas tú con tus manos y lo que tú infieras en ese objeto, magia, va a ser mágico. No un péndulo de Amazon, ¿vale? O sea, Claro. por favor, podéis coger una aguja y un hilo y ser un péndulo perfectamente. Literalmente. Sí. Yo, por ejemplo, me hice un pentagrama, bueno, no era un pentagrama, era un... ¿Cómo era la otra? Bueno, da igual, la estrellica. El granaino puro que ha salido la estrellita. Uy, empieza a salir con Me encanta. Obvio. Pero que yo me hice una estrella de esta, simplemente cogí reciclando un frasquito de estas de esencia para que diese olor, se me había gastado, utilicé esa varilla, la pinté con tinta china porque escuela de arte, la pinté con tinta china, lo uní con alambre o con hilo o algo así. Y como que ya tipo Art Attack, le puse como una maderita que tenía por ahí, le puse no sé qué, los borré un poquito y ahora tengo como un mini estante para la sal y que era un pentagrama, ¿sabes? Y eso es la que tengo de protección en el cuarto, por ejemplo. Mi altar es una mierda. Comparado con la vuestra. en plan, Yo no tengo, escúchame, yo no tengo. Es que mi altar, o sea, yo es que no tengo espacio, realmente nada de espacio. Porque tengo la Motorhead puesta en un lado. Que la Motorhead es más importante. Obvio, en la cara la Motorhead. Luego tengo peluche y bañada en otro lado. Y los libros, la colección Canon Ford, mi friki de la literatura general en otro lado. Entonces, y la pedazo de máquina de escribir, porque además extra ella para escribir, porque para escribir. Entonces, mi altar se ha ido a una quinta y está, San Miguel pinta de blanco, mal pinta de blanco. ¿Por qué lo pinto de blanco? Porque no es mi estética, la estética ante todo. Claro. Y las 4 gemas y florecillas secas y demás. Pero sí es verdad que me gustaría poner el altar en un sitio un poco más propio. Porque la verdad me da un poco de cosas de online, pero de momento no tengo más energía. O sea, de momento no le pasa nada. A San Miguel no le importa tener un altar así, porque San Miguel es mi guía principal, ¿vale? Por eso lo digo. De momento no le importa. Pues es verdad que lo he dicho, en plan, que un altar no tiene que ser una cosa muy grande, una cosa muy así. Siempre viene bien mirar la energía, cómo está en el altar, decir, a ver si quiere. ¿Qué pasa con el altar, sabes? Porque también depende de las entidades con las que trabaja cada persona. Porque, por ejemplo, si trabajas con Afrodita le gustan mucho los regalos, le gustan mucho los altares muy lashes. Y no todo el mundo puede tener un altar así de lashes, por desgracia. Pero si a ella le gustan esas cosas, pues hay que también tener un poco de comunicación con los espíritus y con los espíritus guías. Y también que si leéis, no sé, en el tema de comunicación con dioses, por ejemplo, si leéis X cosas sobre Afrodita, sobre Atenea, sobre cualquier dios, ¿no? También os comunicáis igualmente con el ente en general, porque a lo mejor habéis leído una cosa y eso es una relación personal que tenía con otra persona del esoterismo. Pero a lo mejor contigo no le importa una cosa porque no entiende y ha venido ahí en protección tuya, ¿sabes? Sí. Y otro tema importante es que tampoco tenéis por qué tener altar. Yo, por ejemplo, he dicho mucho que me siento desconectada de ahora, que no sé si con los cortes se quedará, pero da igual. Pero yo me siento desconectada y no me siento preparada para tener un altar ahora mismo. Y no lo tengo, simplemente, sí que es verdad que tengo que como desvincular la energía, eso es cierto, porque no lo he hecho. Pero no lo tengo, simplemente porque no me siento conectada ni preparada y cuando sea el momento de buscar otra vez sitio, ¿sabes? Exactamente, es que eso es otra, que tampoco hay obligación de tener un altar.
Tú tienes un altar si de verdad sientes que lo necesitas como un recordatorio, como algo que está en tu espacio de confort, ¿no? En tu habitación, tal, que forma parte de tu identidad, tal. Pero que no hay una obligación, no sentáis tampoco, joder, tengo que hacer un altar porque soy una persona espiritual. O sea, no hace falta. No, para Eso nada. también es ideación capitalista. Claro, de consumir, de comprarnos cositas y de no sé Que qué. para nada está muy listo. Y bueno, Exactamente. para seguir con el tema de la salida del armario, estamos dando como vuelta entre la salida del armario de la escoba y el cómo trabajamos en la magia, que no pasa nada, porque en Está realidad bien, no estamos te la hablando. noto. Pero yo mi salida del armario espiritual fue tan más que en plan, yo simplemente me puse a leer las cartas y todo el mundo sabía, mi familia, que leía las cartas y ya está. Lo de ver espíritu, sí es verdad que no lo he dicho mucho. Vemos las reacciones de mi familia, que yo leo las cartas, vale. Pero si yo ahora le digo a mi tío exorcista que yo veo espíritu, mi tío me exorciza. Sí. Y no me metes a mí esto ahora. En plan, no es para nada útil. ¿Te imaginas que lo vea? Es muy. No me decir. Trigger warning para exorcistas. No me decir. No miréis. Así que te hot. Como en Fleabag. No, pero es como. Es muy conveniente hablar de exorcismo y la verdad no tengo horario para eso. Pero sí es verdad que, o sea, con eso no he salido del armario, por así decirlo, con mi familia. Abiertamente, con mi madre sí. Y yo a mi madre le he dicho, madre, necesito un espiritismo para comunicarme. Y mi madre me ha dicho, espiritismo no. Y he dicho yo, ¿y qué hago con los espíritus? Y me dice, habla con ellos. Y yo, madre, ¿qué crees que es el espiritismo? No. Pero bueno, Ya. pero mi madre, pues mi madre, mi madre es la mejor persona de la historia, o sea, le va a dar igual. Pues mi hija es fantasma, pues mi hija salió de la cabeza, pues ya está. Ya también eso es otra, veo fantasmas. A lo mejor me estoy volviendo loca, pues también. Pues no me importa, o sea, una cosa menos. Both. Both. Soy una verdadera esqueleto. Y eso me recuerda a una cosa que yo iba a decir. Justo, que estábamos con la primera experiencia y tú no tienes ninguna que contar, pero yo sí que iba a contar una. Ah, sí. Y es que precisamente tiene que ver con lo de que a lo mejor es por el trauma y no me acuerdo bien de eso, pero que yo recuerde, porque fue una cosa que me marcó mucho como bruja, de hecho, porque siempre fue como lo que recordé como primera experiencia, de hecho. Y es que yo, comunico que que he tenido una madre muy tóxica. Si me ves, hi. It's me. Hi. I'm not the You're problem, the it's you. problem, bitch. You know the bitch. Pues dicho eso, a lo mejor es por el trauma, pero yo recuerdo eso como mi primera experiencia, muy fuerte además, porque es muy fuerte. Sí. Y es que yo tenía unas inseguridades muy grandes precisamente por la manipulación, porque a los 3 años, cuando ya se supone que empieza tal, y yo recuerdo que me pasó a los 3 años. Y en plan, fue como de que yo me consiguieron una mascota y a esa mascota yo le puse el nombre inmediatamente. Pero me vino así de flash. Y era una cosa que se me pasa cuando... y me ha pasado más veces de adulte. O sea, de decir, ok, me viene esto y de repente es súper revelador. Y yo dije, se tiene que llamar así, se tiene que llamar así. Además se llamaba Aguagüita. O sea, escúchame el nombre. Al día siguiente estábamos viendo las noticias el día que yo llamé a mi perra Aguagüita. Se había deportado el río Aguagüita. Todavía estoy buscándolo. De nuevo, puede ser a lo mejor mentira esto, pero a mí fue algo que me marcó mucho. Puede haber detalles que no sean así para nada. Pero, y bueno, que... el caso es que da igual los detalles que recuerdo que sea, porque yo sé que es algo que me impactó mucho, que sé que es algo que no me he inventado, porque sí, tenía 3 años, pero al fin y al cabo es algo que se me ha llevado diciendo toda mi vida y yo sé que eso pasó. Y de hecho es que tengo el recuerdo fotográfico de ese momento. Entonces, o sea, sé dónde estaba en esa casa, sé en qué sofá estaba, todo. Y el caso es que yo solo recuerdo que tenía muchísimas inseguridades, me vino un flash muy grande que me ha pasado más de adulte, con cosas esotéricas, no con cosas que sean... Es que claro, es que te revela algo y ya lo llamas esoterismo. No, con cosas esotéricas. Y me vino ese tipo de flash con ese nombre y recuerdo perfectamente que al día siguiente era el mismo nombre que era el del río. Me refiero, o sea, esos detalles sí que se mantienen.
Entonces, Es que es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. y de tentosa de hecho me considero bruje, así como apunte. Es que tener revelaciones de ese tipo, que son en realidad visiones, pero sin verlo lo que es como una imagen, pero sí que cuando te vienen palabras o cosas así, yo lo considero también de También me ha visiones. pasado con imágenes. También me ha pasado con imágenes. Pues mejor me lo pones. Son visiones. Que digo que tener esa habilidad desde tan pequeña es muy fuerte. Sí, o sea, Que es una... pero me ha heredado por lo que yo sé. Ah, sí. Ah, es que esas cosas se suelen heredar, ¿eh? Eso Sí, es sí, mi madre también era muy tóxica, ese era el problema, pero digo era, pero no sé ni siquiera si está viva o no, también digo, pero la cosa es que eso, que sí, que era muy tóxica, pero sí que era muy mágica. Yo me he criado toda mi vida prácticamente en entornos mágicos. Creyesen o no que son brujas. Totalmente. Sí, que eso es otra, que a veces... Que eso es casi peor, que se consideren brujas y se consideren con la verdad absoluta, Es ¿sabes? muchísimo peor. De hecho, es que mi madre también es muy, 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 muy bruja. O sea, yo echaba al tarán y mi madre me decía, oh, sí, yo alguna vez de fiesta, cogía las cartas, le echaba las cartas a mi amiga. Yo aceptaba, no sé qué, iba tan casual, Escúchame. normal. Con Bueno, así como así. Conozco 2 casos más de eso, escúchame. Pero bueno, eso, que esa fue mi experiencia y que no la había contado, así que... exacto. Una muy chula, la verdad. Muy, 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 muy. Sí, siempre la cuento porque es lo mejor para romper el hielo, como te Total. decía. Exacto, es que es muy estético. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿o no? Pero ahorita ya, 1 hora y pico, We made it to the end. Como experiencias paranormales. Al principio estaba muy nerviosa, ¿eh? Sí. Estaba muy en plan de, uy, el primer episodio del podcast, en plan, que nervio. Es que encima tenemos como muchísima ansiedad social. Real. No sé por qué nos hemos metido a hacer esto. Me ha salido todo fatal porque se me apaga el foco, la cámara se te ha quedado sin batería, el otro foco también, no me tengo que atender la vela, la luz, no sé qué. Pero bueno, voy a matar Pero todo, bueno, matar un micrófono. Nos vemos en el siguiente capítulo y todo mejorará. Exacto, paso Sí, a paso. lo prometemos. Quedaros aquí para ver cómo mejoramos y cómo se nos escuchan las voces con micrófono. Exacto, a ver si me Boyeril con flujo histérico. Pues nada, mi niña. Que nos vemos pues en el siguiente capítulo de The Pentacle. Gente,